Vamos a entrar a lo que es la palabra de Dios, a lo que es el tema que hemos estado desarrollando en los últimos domingos, que tiene que ver con el formar discípulos, con el hacer discípulos, equipando discípulos. Los que están por primera vez sean bienvenidos. Mi nombre es Namán Juárez y por la gracia del Señor soy el pastor de esta congregación, una congregación tan bella. ¿A cuántos les gusta el Ministerio de Restauración? ¿Verdad? Tenemos una casa muy linda, así es que todo esto lo hacemos para que ustedes puedan sentirse cómodos y puedan hacer de esta su casa si no tienen un lugar donde congregarse. Así es que bienvenidos cada uno de ustedes. Ya los saludé, pero a la salida nos vamos a saludar con aquellos que todavía no he podido apretar su mano ni darles un abrazo. Vamos a estar saludándonos después del servicio. Vamos a lo que es la palabra del Señor. El tema que estamos desarrollando, o la serie que estamos desarrollando, tiene que ver con formar discípulos o equipar discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Aquellos que nos gustan las películas de karate, de kung fu, ¿verdad? Las películas orientales, creo que nos familiarizamos cuando vemos esas movies en donde el maestro le enseña a alguien que no sabe nada de karate. ¿Algunos de ustedes han visto la película de karate o solo a mí me gustan? Entonces, los que ven caricaturas se han visto la película de Kung Fu Panda, que es una de mis favoritas también, ¿verdad? Nos identificamos como el maestro Fuchi, o ¿cómo era que se llama? Ya se me olvidó, ¿verdad? Chifu. Okay. Lo mismo, todos los chinos se llaman igual, ¿verdad? Usted haga un sonido y es el nombre de alguien. Ding, ya sea alguien se le va a levantar la mano, ¿verdad? Cualquier sonido que usted haga, ¿verdad? Es el idioma de ellos y pertenece a algún nombre. Entonces, pero en las películas podemos ver reflejado lo que es discipular a alguien. Es impartir el conocimiento, la técnica que hay en ti en otra persona, para que esa persona vaya y haga lo mismo que tú haces. Si tú sabes karate, pues le vas a enseñar karate a alguien más, y cuando lo veas pelear y veas los movimientos de tu alumno, vas a decir: wow, pelea igual a mí, se cuadra igual a mí y pierde igual a mí, ¿verdad? Si no es tan bueno. Entonces, en el ambiente espiritual, cuando hablamos de los discípulos de Jesús, fue exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. El domingo pasado hablábamos o leíamos el versículo donde Jesús les dice en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús les dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y les dice: enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Quizás Jesús estaba más consciente de lo que sus discípulos sabían que aún ellos mismos. Quizás los discípulos no se habían dado cuenta todo el potencial y todo el conocimiento y el poder que había en ellos para discipular a alguien. Creo que cuando Jesús les dice eso, a lo mejor se quedaron: bueno, ¿será que ya estamos capacitados? ¿Será que ya tenemos el conocimiento necesario como para ir y discipular a alguien más? Entonces Jesús le dice: vayan y enséñenles a otro lo que yo les he enseñado a ustedes. En otras palabras, ya ustedes están listos para hacer discípulos de la misma forma que yo los he formado a ustedes. Y creo que se quedaron como: bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde comenzamos? ¿Cómo hacemos para que alguien sea como Jesús? ¿O cómo hacemos nosotros para nosotros comenzar a hacer las cosas que Jesús hacía? Porque me imagino que ese era un reto grande, ¿verdad? Después de ver por 3 años a Jesús sanar enfermos, a Jesús levantar muertos, echar fuera demonios, sanar leprosos, y que ahora Jesús me esté diciendo: tú ve y haz lo mismo que yo he estado haciendo por los últimos 3 años. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se hubiesen sentido ustedes? A mí me gusta ser práctico en lo que son las enseñanzas. En otras palabras, me gusta entrar en la escena o traer la escena a nuestra vida práctica, porque las historias son bonitas y nos podemos emocionar, y te puedo contar una historia y ponerle un poco de emoción y pasión y hacerla así como bien interesante. Pero ¿qué tal de lo
práctico para nuestras vidas, cómo estas historias pueden ser relevantes para nosotros en los tiempos en que vivimos. Entonces vamos a estar mirando algunos pasajes desde ese punto de vista, desde el punto de vista nuestro, o sea, cómo podemos traer esa historia a este día y que pueda salir de acá con una palabra que te transforme, que cuando llegues mañana a tu trabajo puedas hacer las cosas diferentes. Entonces, esa es la comisión que Jesús les da. Yo quiero que leamos un pasaje en el libro de San Juan, porque hoy quiero estar hablando de qué sucede cuando conocemos lo sobrenatural, o cuando los discípulos de Jesús comienzan a experimentar cosas sobrenaturales, cómo un hombre natural reacciona a lo sobrenatural. Porque esto es lo interesante de ser un discípulo de Jesús, que ser un discípulo de Jesús significa que entramos en un conocimiento sobrenatural, que ya no estamos regidos por las cosas naturales como aquellos que no conocen a Jesús. La gente que no conoce a Jesús, todo lo mide por la parte natural, o sea, si la ciencia me demuestra que es verdad, lo creo. Si es algo que lo puedo asimilar, si es algo que lo puedo entender, entonces lo creo. Pero si es algo que parece como ciencia ficción, entonces dudo, no creo que eso sea cierto. Pero cuando comenzamos a conocer a Jesús, comenzamos a experimentar lo sobrenatural, y eso es lo que nos hace diferentes a las demás personas. Amén, ¿estamos acá? ¿Qué tal si leemos San Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante? Los que no trajeron Biblia lo vamos a estar leyendo en la pantalla, y también los amigos que están en línea o están en Facebook Live pueden leer con nosotros la palabra del Señor. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo podemos traer este pasaje a nuestra vida diaria, a este día acá presente, si lo sacamos de las Escrituras y les presento a Jesús acá? ¿Cómo sucedió esto? Fíjense que hay algunos detalles que yo quiero compartir con ustedes. Lo primero, que Jesús no está hablando con todo mundo. Probablemente en esa congregación, en ese grupo, había gente que no creía en él. Ahora, ¿cómo hizo Jesús para diferenciar a aquellos judíos que creían en él y aquellos que no creían en él? ¿Será que dijo: levanten la mano todos los que creen en mí? ¿O separó a los creyentes a un lado y a los no creyentes a otro? ¿O dijo: los que creen en mí se sientan en la primera fila y los que no se sientan en la parte de atrás? Porque la palabra que yo les voy a soltar ahora no es para todos, es solamente para aquellos que han creído en mí. ¿Estamos entendiendo el pasaje? Hay una diferencia entre creer en Jesús y no creer. Entonces Jesús dice: yo quiero hablar específicamente con aquellos que han creído en mí. Si Jesús estuviera acá conmigo de una forma física y pudiera hablar esto mismo con ustedes, ¿cómo lo haría? ¿Será que se pararía y decía: yo soy Jesús, ¿cuántos de ustedes creen en mí? Levanten la mano los que creen en mí. Y creo que todos acá creemos en Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces Jesús dice: con ustedes que levantaron la mano, que creen en mí, con ustedes es que yo quiero hablar. Y lo primero que les voy a decir, que para que sean verdaderamente mis discípulos, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es permanecer en la palabra del Señor? ¿Cómo lo podemos asimilar, analizar? Cuando tú vas a un trabajo y te dicen: mire, si usted quiere llegar a ser manager de esta compañía o a ser jefe en esta compañía, usted tiene que permanecer acá por lo menos 5 años, por lo menos 2 años, dependiendo cuáles sean las reglas del lugar a donde estás yendo. Entonces, en el caso de Jesús dice: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, lo que ustedes tienen que hacer primero es permanecer en mi palabra.
Amén. Los creyentes que estamos acá, ¿queremos permanecer en la palabra del Señor? Porque estamos hablando de cómo conocer lo sobrenatural a través del discipulado. Entonces Jesús les dice, miren señores, el que quiere ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es saber que necesita permanecer. O sea que tú no puedes ser creyente mío hoy y mañana creyente de alguien más. O no puedes estar unos días acá y otros días allá. El domingo pasado te hablaba de la diferencia entre lo que es un seguidor y lo que es un discípulo. Un seguidor no tiene compromisos. Un seguidor está ahí para mientras está recibiendo algo o mientras se está beneficiando o simplemente hasta cuando quiere estar ahí, hasta cuando le gusta o hasta cuando el maestro dijo algo que no le gustó. Pero el discípulo lleva un paso más allá. El discípulo dice, yo quiero permanecer porque yo quiero aprender y quiero ser como mi maestro. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer, dice Jesús, es permanecer en mi palabra. Porque una vez que ustedes permanezcan en mi palabra les va a dar el conocimiento que ustedes necesitan para ser libres. Amén. La libertad es el resultado del conocimiento de la palabra del Señor. Ignorar una verdad te puede esclavizar a un estilo de vida incorrecto. Lo mismo que el conocer una verdad te puede liberar de un estilo de vida. Si estás enfermo y te das cuenta de que Jesucristo pagó por tus enfermedades, el conocimiento de esa verdad te produce sanidad. ¿A cuánto los ha sanado el Señor de alguna enfermedad acá? Amén. ¿Cómo los sanó el Señor? Porque se dieron cuenta que hay una palabra escrita que dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Y que esa palabra no fue para que quede ahí como una historia. Esa palabra es para todos aquellos que están enfermos y que quieren creer que eso es para ellos. La diferencia del que se sana y el que no se sana es que unos hacen suya su palabra y otros piensan que es parte de una historia. Bueno, sí, Jesús sanó al ciego, Jesús hizo grandes milagros, pero eso fue Jesús. Esa es parte de la historia. Eso para mí como que no va. Pero cuando hay alguien que dice, esa palabra es para mí, esa palabra comienza a hacer efecto en su cuerpo y la salud comienza a ser restaurada. Amén. Eso es permanecer en la palabra del Señor. Y eso es que la palabra traiga libertad a tu vida. Cuando tú crees que lo que está escrito no es para una historia nada más, sino que todo lo que está escrito es para mí, es para mi familia. Yo creo que Dios puede restaurar mi salud. Yo creo que Dios puede restaurar mi casa, restaurar mis relaciones personales. Yo creo que esa rebeldía que hay en mi hijo, Dios puede presentarse a su vida y cambiar toda esa forma equivocada de pensar y que ahora mi hija o mi hijo comience a pensar de una forma más cuerda, más adecuada. Porque el comportamiento de la gente tiene que ver con la forma de pensar. Entonces la palabra que hace efecto en tu vida es aquella que tú crees, aquella en la que tú permaneces. Entonces comienzan esta gente a preguntarse, bueno, ¿y cómo hacemos para permanecer en tu palabra? ¿Qué más allá hay? ¿Qué hay de todo lo que Jesús está hablando? ¿Cómo entendemos esto? Van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Cuántos han sido libres de algo por el Señor? ¿Cuántos llegaron a la casa del Señor sin saber nada y luego a medida que permanecen acá, el Señor les va mostrando sus propósitos y sus verdades y sus vidas comienzan a mejorar? Amén. Tú puedes recibir al Señor y que déjame decirte que creer en el Señor te da salvación. Creer en Jesucristo es bueno porque cuando tú crees, desde el momento que tú creíste, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. O sea que la salvación viene por creer en Jesús, pero el discipulado viene por permanecer en su palabra. Entonces hay muchas personas que son creyentes pero que no son discípulos. Amén. Porque tú puedes ser creyente de Jesús y no ser discípulo. No estoy interesado en aprender nada de Jesús. No estoy interesado en hacer nada de lo que Jesús hizo.
porque creemos que el discipulado es solo para aquellos que tienen algún ministerio, aquellos que quieren ser predicadores, aquellos que quieren algún título en lo que es la parte ministerial, pero el discipulado es para todos aquellos que han creído en Jesús. Porque en el Evangelio, mis hermanos, no es cuestión de títulos ni de credenciales, es cuestión de creer lo que Dios ha dicho para ti y para cada uno de nosotros. Es entender el propósito por el cual Dios te trajo a la iglesia, por cual Dios te salvó, por cual Dios te sanó, por cual Dios te restauró. Hemos dicho que siempre cuando Dios trae a alguien a la iglesia, lo trae con dos propósitos. Primero, bendecir tu vida, y luego que seas de bendición para alguien más. Así, en eso se resume todo lo que es asistir a una iglesia. Es porque Dios en la iglesia te quiere bendecir, te quiere sanar, te quiere salvar, te quiere restaurar. Y una vez que tú has entendido y que ya tu vida no es igual, tú vas y compartes eso con alguien más. Y cuando la gente te pregunte, ¿cómo le hiciste para cambiar? ¿Cómo le hiciste para que tu vida mejore? ¿Por qué tu matrimonio ahora está mejor? Entonces tú puedes compartir eso con ellos y decirles, fui a la iglesia y la palabra del Señor me ayudó a entender lo mucho que amo a mi esposa, lo linda que es mi esposa, lo mucho que amo a mi familia, porque a veces Satanás nos tiene tan ciegos que no podemos ver ni lo que tenemos, ¿verdad? Nadie sabe lo que pierde, ¿cómo es? Nadie sabe lo que tiene hasta que la ve con otro, ¿verdad? O hasta que la pierde, que es lo mismo. Entonces, cuando venimos a la iglesia, la palabra del Señor alinea tus pensamientos, ordena tus pensamientos. Y una vez que tus pensamientos son ordenados, comienzas a pensar correctamente. Y nadie que piense correctamente puede vivir odiando a su propia familia, odiando a sus hijos, odiando a su propia esposa. Entonces, la palabra del Señor es para eso. Pero ¿sabes cuándo sucede eso? Cuando permaneces en la palabra del Señor. No es lo mismo ser parte de un culto religioso que ser un discípulo o decidirte a ser un discípulo, ¿verdad? La Biblia te cuenta la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso, que era el más experto en su religión. Él era el más grande, el más sabio, el más dedicado, pero no conocía a Jesús. Y un día se choca con Jesús. Un día Jesús decide aparecérsele, y de una forma literal, a través de una luz, de un resplandor, tanto así que sus ojos fueron afectados por la luz, y se da cuenta de que Jesús era alguien sobrenatural, que Jesús no era un hombre natural, que había estado practicando una religión natural, pero que ahora se había chocado con alguien que vivía en un mundo sobrenatural, y eso le hace cambiar su vida. Yo quiero que leamos varios versículos, porque hay dos personajes que yo quiero dejarte en tu corazón en esta mañana. Uno de ellos es Saulo de Tarso, el que después se convirtió en Pablo, y el otro discípulo del que quiero hablar es uno que se llamaba Ananías. Entonces, en Hechos, capítulo 9, versículo 10, ¿qué tal si leemos 9 versículos? Yo sé que ustedes leen la Biblia todos los días, pero vamos a leer estos 9 versículos para que podamos entender lo que estaba sucediendo. Dice que se había encontrado con Jesús en el camino a Damasco, y después de que había sido cegado por la luz, Jesucristo lo envía a Damasco. Y una vez que estaba en Damasco, Jesucristo le habla a un discípulo llamado Ananías, y esta es la parte que quiero que leamos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Qué era Ananías? Un discípulo, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama derecha, o a la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre,
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué bonita la historia, ¿verdad? Me pregunto, ¿a qué se dedicaba Ananías? ¿Cómo llegó Ananías a Damasco? ¿Cuál fue su estilo de vida? Porque es el único momento donde Ananías aparece en la palabra del Señor o en la Biblia. ¿A qué se dedicaba? ¿Será que Ananías tenía alguna compañía de construcción? ¿Será que era doctor? ¿Era médico? ¿De qué vivía? ¿Y qué hacía en Damasco? ¿Por qué te digo esto? Porque los discípulos están en la ciudad con un propósito de Dios para cosas específicas. Yo no sé a lo que tú te dedicas, ni qué es lo que haces durante la semana, pero si eres un discípulo del Señor, tarde o temprano Jesucristo te va a pedir que hagas algo por su reino. Porque sobre todas las cosas que pudiese haber sido Ananías, la Biblia escribe y dice que era discípulo. No dice el título que tenía, no dice a qué se dedicaba, ni cuánto dinero tenía. Lo que sobresale en la escritura es que el título que identificaba a Ananías era discípulo. ¿Cuántos quieren llevar ese título con ustedes? Que no importa si eres un doctor, un médico, eres un empresario, cualquiera que sea la función que tú desempeñas, por el cual vives en la ciudad, que sobre todo eso aparezca tu nombre y el título discípulo. Amén. Qué lindo es eso, ¿verdad? Que Jesucristo vea de arriba y diga: aquí está Hernán, discípulo. Aquí está Verónica, discípulo. Y que pueda ver cada uno de tus nombres, y antes de decir tu nombre pueda decir: discípulo fulano de tal. ¿A cuánto les gustaría eso? A mí sí me gustaría que Jesucristo me vea así. Que en vez de llamarme pastor, me llame discípulo. Que en vez de llamarme reverendo o apóstol o profeta, cualquiera que sea el título ministerial que alguien pueda tener, que antes de eso o por encima de eso diga: discípulo fulano de tal. Amén. Lo lindo de los discípulos es que podemos escuchar la voz de Dios. Es que sabemos y hemos entendido la razón por la que Jesucristo nos llamó. Estamos a la disposición. Podemos escuchar cuando Jesucristo nos habla. Fíjate que lo que Ananías hace es lo mismo que Jesús hizo. Ahora, Jesús impartió de él en los apóstoles, en los discípulos, en Pedro, Juan y todos aquellos que le acompañaban. Pero Ananías no anduvo con Jesús. Pero años después, lo que Jesús impartió en sus apóstoles lo impartieron en otras personas que sus nombres no aparecen en la Biblia, pero estas personas hacían lo mismo que hacían los apóstoles, y los apóstoles habían hecho lo mismo que Jesús. En otras palabras, Ananías años después está sanando ciegos, así como Jesús sanó al ciego Bartimeo. Alguien le da un aplauso al Señor por eso. ¿Qué es lo que encontramos? Que hacer discípulo es exactamente eso,
impartir lo que hay en ti en otra persona y que esta persona años después siga haciendo lo que su maestro hizo. En nuestros tiempos podemos seguir haciendo las cosas que Jesús hizo porque somos discípulos de Jesús. Amén. Podemos orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Es más, Jesús dijo: vayan, pongan sus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Esa es una palabra que la tenemos que creer. O sea que ser discípulo y ser evangélico o ser religioso son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Y no quiero ofender a nadie, ningún religioso, pero ser discípulo es atreverme a hacer las cosas que Jesús hizo, sabiendo que lo sobrenatural que había en Jesús, que es el Espíritu Santo, ahora está en mí. Amén. Y las cosas que yo he hecho, cosas más grandes, dijo Jesús, ustedes van a hacer. Wow. Cuando los apóstoles escucharon esa palabra, yo me imagino que cuál fue su reacción. Porque te digo, yo siempre me gusta meterme en las escenas bíblicas y preguntarme cómo hubiese reaccionado yo si hubiese estado ahí. ¿Cuál hubiese sido mi reacción? Cuando Jesús dijo: cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Yo dije: wow, como que está difícil, ¿no? Superar a Jesús. Pero ¿sabes que los apóstoles llegaron más lejos que donde llegó Jesús? Jesús anduvo en Jerusalén, Jesús anduvo en Judea, Jesús anduvo en todas las ciudades vecinas, pero los apóstoles llegaron a Roma, llegaron a Asia, llegaron a Europa, llegaron a El Salvador, llegaron a España. Oh, ¿cuánto le da un aplauso al Señor? Y te tengo buenas noticias. Ministerio Restauración seguirá expandiendo el reino del cielo. Vamos a llegar a los confines de la tierra. Vamos a llegar más lejos. Ahora se nos hace más fácil. Solo nos conectamos y ahora estamos en diferentes países, ¿verdad? Pero vamos a llegar físicamente a diferentes naciones, porque esa es la palabra de Dios sobre esta congregación. Porque no estamos llenándonos de seguidores, estamos haciendo discípulos en esta casa. Amén. ¿Cuántos discípulos le dan un aplauso al Señor? Estamos formando discípulos. Saulo de Tarso tiene una experiencia con Dios, con Jesucristo, y está como confundido, está como, bueno, ¿qué pasa cuando una persona ha vivido 40 años en una religión y luego se da cuenta que la religión que estaba practicando no era necesariamente la correcta? Esto le pasó a Pablo. Era de la religión judía, era un judaizante. Y luego se da cuenta que el evangelio de Jesucristo, aunque tenía sus bases en el judaísmo, era algo totalmente diferente. Y dice: bueno, estoy ciego, estoy analizando, estoy orando porque entendía lo que una persona religiosa hace. Cuando está en problemas, ora. Cuando está necesitado de algo, ora, ¿verdad? Esto lo tenemos casi como básico en toda religión. Cualquier religión que practiques, la oración es parte de su vida. Especialmente cuando estamos en necesidad o especialmente cuando estamos en problemas, ¿verdad? Cuando todo nos va bien, a veces no nos acordamos de orar, pero cuando algo nos golpea, entonces caemos de rodillas: Señor, ¿por qué? O mira. En este caso, Pablo le sucede lo mismo. Estaba orando, estaba ciego y estaba como preguntándose, y el Señor le muestra en visión a un discípulo llamado Ananías y comienza a entender el mundo sobrenatural. Son sus primeros encuentros que Saulo de Tarso tiene con lo sobrenatural, porque había vivido, no sé cuántos años tenía, pero si tuviese 40, había vivido 40 años practicando algo natural, una religión natural. Los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, se sabía todo el Antiguo Testamento, tenía mucha información en su mente, pero no tenía la revelación de la palabra. Porque lo que transforma la vida de un individuo es la palabra revelada, no es tanto la información. ¿Sabes cuántos
están allá afuera en las discotecas, en los bares, y que se saben muchos versículos bíblicos y te dicen: no, si yo la Biblia la he leído de pasta a pasta, si yo conozco más Biblia que el pastor, y pueda que tengan razón. Pero la información sin la revelación no afecta a tu vida. Lo que afecta a tu vida es la palabra revelada, cuando tú entiendes que lo que está escrito ahí no es una historia, es una verdad presente que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu vida. Eso es lo que hace que el mundo que te rodea sea transformado, que tu vida sea transformada. Eso es lo que hace de ti una nueva persona. Entonces Saulo se comienza a preguntar: ¿será que he estado equivocado todos estos años? Y luego Jesús conecta a Saulo con Ananías y le dice: Ananías, yo quiero que vayas y ministres a un hombre que se llama Saulo de Tarso. Cuando le dijo Saulo de Tarso, comenzó a llenarse de doble fe, porque Saulo de Tarso no era tan buena persona, ¿verdad? Y le dice: bueno, Señor Jesús, déjame explicarte un poquito lo que yo sé de este hombre. Quizás tú no estás muy informado, quizás no sabes la fichita que hay ahí, hablándole de un buen salvadoreño. Pero yo sí estoy bien informado de este hombre y sé todo el daño que ha causado en Jerusalén, y que está acá en Damasco con malas intenciones. Tiene autoridad de los principales, o sea, el gobierno romano y el gobierno de los judíos le ha dado derecho para que tome prisioneros a todos aquellos que invocamos tu nombre. Y tú me estás diciendo que vaya y le diga: hermanito, gloria a Dios, bienvenido. A veces Dios te va a pedir cosas que no tienen sentido, porque nosotros miramos a la gente como está, pero Dios la está viendo cómo van a ser. Amén. Y una de las cosas que le he pedido al Señor, y creo que el Señor me lo ha concedido hasta el día de hoy, es no ver a la gente como la gente entra por la iglesia, sino verla como Dios la ve. Porque eso cambia tu approach, como dicen acá, tu acercamiento a una persona. Porque yo puedo ver a un pelo pintado, mechudo, aritudo, bueno, como sea, que viene medio drogado, que viene medio raro. Eso es lo que yo veo. Pero Jesucristo está mirando a un discípulo que va a ser de gran importancia para su reino. Oh, dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar a la gente como Cristo las mira. No podemos mirar a la gente de acuerdo a su aspecto físico o su aspecto presente. A veces la gente pasa años en la iglesia y uno dice: ¿cuándo se va a arreglar esto? Pero ese no es nuestro trabajo, ¿verdad? Yo los sigo viendo como Cristo los mira. Yo sigo viendo el ministerio que Dios depositó en esa persona. Yo sigo viendo los planes y los propósitos de Dios para esa persona. Entonces lo trato no como lo que es en el tiempo presente, sino como lo que en realidad es en los planes de Dios. Tú no sabes a cuántos pastores habrás insultado sin saber que hay ministerios pastorales en ellos. Porque quizás andan perdidos, andan en el club, andan en la discoteca, quizás andan borrachos. Quizás su vida presente no refleja lo que son, pero dentro de ellos hay un liderazgo, dentro de ellos hay un ministerio. Entonces a veces la gente los rechaza, los echa fuera, porque dice: este es un borracho, este es un drogadicto, yo no quiero nada que ver con esto, no quiero tener nada que ver con esta persona porque me puede contaminar. Pero Cristo está diciendo, como le dijo a Ananías: yo tengo planes con esta persona. Oh, yo tengo planes grandes. La Biblia no menciona más de Ananías, pero sí el Nuevo Testamento está lleno de aquel discípulo a quien Ananías fue y ministró y le impartió lo que había en él sobre Pablo. Amén. Llega a la casa de Pablo, o Saulo de Tarso se llamaba todavía, y lo mira hecho un desastre. No había comido por 3 días, no se había bañado,
no se había cepillado los dientes. Estoy entrando en la escena porque yo te dije que a mí me gusta entrar en las escenas, ¿verdad? Imagínate entrar en la casa de un individuo que ha pasado, primero lo revolcó el Señor en el camino. Medio moribundo se levanta y se va y se mete a una casa y lleva 3 días ahí. ¿Cuál es la condición de una persona que lleva 3 días en un lugar? Sin comer, sin beber. Y que tú llegues y le digas, hermano, ¿cómo estás? Imagínate la escena. Estamos entrando a la escena. Está Saulo de Tarso tocando ahí, buscándose la espada, ¿verdad? Porque no sé cómo así. Y el otro dice, ¿será que está armado o está desarmado? Menos mal que el Señor me lo puso ciego, porque con la vista quizás no me le hubiera acercado tanto. Y no sé por dónde le llegó, si llegó por detrás y de media, así como de lejos, quizás le dijo, hermano, solo para irlo amansando, ¿verdad? Pero había un plan y un propósito en aquel hombre que estaba ahí, que quizás nadie daba un 5 por él. Quizás si hubiera llegado Pedro, hubiera dicho, esta es mi oportunidad de agarrarlo a patadas hoy que está ciego. Porque los religiosos son así. Los religiosos aprovechan cuando miran a alguien caído para terminarlo de arruinar. Pero la gente del reino trata de levantar a aquel que está caído y decirle, no hombre, no estás tan mal, Dios tiene todavía planes contigo, te podés levantar, tu enfermedad tiene cura. Y dice que llegó y le dijo, hermano. Wow, esa es una palabra bien profunda. Hermano. No le dijo maleante, mata cristianos, perseguidor de la iglesia, le dijo hermano. El mismo Cristo que se te apareció a ti, se me apareció a mí, ahora tenemos algo en común. Ahora estamos conectados por el mismo Cristo. Ahora nos une la sangre y el perdón de Cristo. Le dice que, le dijo, Él me mandó para que primero sane la enfermedad que hay en tus ojos y luego imparta de lo que hay en mí, en ti. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El Espíritu Santo estaba en Ananías, porque el domingo pasado hablábamos de que cuando alguien se convertía en la iglesia primitiva, lo primero que hacían era arrepentirse de sus pecados, luego bautizarse y luego recibir la llenura del Espíritu Santo. Porque de la única forma que vas a poder hacer las cosas que Jesús hizo es a través del Espíritu Santo que habitaba en Jesús y ahora habita en nosotros. Eso es lo que nos da el poder para operar en lo sobrenatural. Amén. Entonces este poder sobrenatural o el Espíritu Santo estaba en Ananías. Y cuando viene donde Pablo ora y dice que las escamas o algo como escama cayó de sus ojos, literalmente lo que estaba provocando ceguera. Y le dice, no solamente vas a recobrar la vista, sino que vas a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es marcar la vida de un individuo. Lo que marca tu vida es lo que Dios ha hecho contigo, las experiencias sobrenaturales que tú has tenido con Jesús. Eso es, mira, nadie puede contarte un cuento a través de más allá de las experiencias que tú has tenido. O sea, los testimonios de la gente son importantes porque dice uno, wow, esta persona tuvo este encuentro con Dios, qué bonito. Pero ¿qué hay de las experiencias personales que tú puedas tener con Jesucristo? Eso nadie te lo va a poder negar. O sea, nadie va a poder convencerte de lo que sucedió contigo cuando recibiste a Jesucristo. Las experiencias sobrenaturales son las que te llevan a querer ser discípulo de Jesús. Yo no sé cuál fue la experiencia de Ananías con Jesús. La Biblia no lo escribe, no lo narra, pero sí podemos ver que lo que había en Jesús, que era la presencia del Espíritu Santo, estaba en Ananías también. Y eso es lo que le cambia la vida a un discípulo. Cuando eres lleno del Espíritu Santo y ahora puedes entender el mundo natural, sobrenatural. Ahora cuando sanás a un enfermo, podés entender que no eres tú, que es el poder de Jesucristo en ti lo que activa la sanidad.
Entonces los créditos no te los llevas tú. Oh, es que yo soy el ungido de Jehová, es que yo soy el todopoderoso, es que yo sí estoy en algo. No somos nosotros. Es el Espíritu de Jesucristo que habita en cada uno de nosotros, lo que nos da el poder para hacer las cosas sobrenaturales. ¿Cuántos se atreven a operar en lo sobrenatural? Pocos, uno. ¿Cuántos se atreven a operar en lo sobrenatural? A veces nuestros hijos están enfermos y no nos atrevemos a orar por ellos. Voy a llamar al pastor para que el pastor ore. Y sí, está bien, ¿verdad? Oremos. Pero a veces creemos que el ungido es el pastor, que el ungido es aquel que tiene un título de profeta o de apóstol. Y obviamente sí, hay una unción especial en aquellos que ministramos la palabra del Señor. Pero yo quiero decirte que como discípulos de Jesucristo tenemos la autoridad y el poder para operar en lo sobrenatural también. Amén. Entonces cuando tu hijo esté enfermo, mientras el pastor llega, pon tus manos sobre él. Comienza a ministrar sanidad. O cuando hay algún problema en tu casa, comienza a operar en lo sobrenatural. Esto es parte de ser un discípulo de Jesús. Esto no tiene que ver con qué título yo lleve, sino con que el Espíritu que había en Jesús esté en mí, y eso es lo que me da el poder para operar en lo sobrenatural. Entonces Ananías va y pone sus manos sobre Saulo de Tarso, y él recobra su vista, y ahí es el inicio. Ese momento sobrenatural es lo que cambió la historia de Saulo de Tarso, que después lo encontramos ministrando a muchas iglesias y escribiendo casi todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Sabes que probablemente Dios no te use en un estadio lleno de personas? Porque a veces creemos que eso es servir al Señor, ¿verdad? Dar una campaña y que miles se salven. Eso está bien, quizás Dios tiene ese plan y ese propósito para tu vida. Pero a lo mejor Dios te llamó para marcar la vida de una persona. Y esa persona es la que Dios va a usar para ganarse a miles. Entonces tú nunca sabes cómo Dios te puede usar para impactar la vida de alguien. Tenemos líderes que vinieron acá porque alguien los invitó, ¿verdad? Y lo único que esa persona hizo fue traerlos a la casa del Señor. Y aquí Dios se reveló a sus vidas. Tú nunca sabes lo que Dios puede hacer con aquel que está allá afuera y que tú lo puedes invitar y le dices: mira, hombre, no tenés nada que hacer, vamos a la iglesia. O si tenés algo que hacer, déjalo para otro día, pero te invito a la iglesia. Y una vez que esa persona viene aquí a la iglesia, aquí el Espíritu Santo le muestra los planes y los propósitos, o quizás el Espíritu Santo lo ministra y siente que hay algo especial de Dios en este lugar. Y así es como comienza la vida ministerial de alguien. Así es como comienzan los planes y los propósitos de Dios para una persona. Quizás llegaste a la iglesia sin ninguna intención de recibir a Cristo, sin ninguna intención de hacerte cristiano. Quizás llegaste por complacer la invitación de alguien. Pero en los planes y en los propósitos de Dios, Dios estaba viendo el potencial y el liderazgo que hay en ti, y por eso te trajo a la casa del Señor. Amén. Alguien le da un aplauso al Señor. Estás acá con un propósito. Estás acá con un plan de Dios. Dios está viendo un discípulo. Dios está viendo un líder. Quizás lo que ahora eres no refleja lo que Dios va a hacer en ti. Estás en una circunstancia como Saulo de Tarso. Quizás confundido. Quizás, tal vez físicamente no, pero espiritualmente sí. Lleno de confusiones. Pensando, ¿será que lo que he aprendido toda mi vida no es en realidad la verdad absoluta? ¿Será que hay algo más de parte de Dios para mi vida? ¿Será que he estado equivocado en algunas áreas? ¿Será que puedo aprender algo nuevo? ¿Será que puedo tener una experiencia sobrenatural con Dios? ¿Será que puedo experimentar a Jesucristo en otro nivel, en otra dimensión? Y todas estas preguntas surgen cuando el Espíritu Santo comienza a tener un encuentro contigo. Lo que cambia la vida de una persona
Y lo que hace que una persona se convierta en un discípulo es la experiencia sobrenatural con Cristo a través del Espíritu Santo. Mientras no haya una experiencia sobrenatural, las personas siguen creyendo que el Evangelio es simplemente una religión más como todas las que existen en el mundo. Pero la única, si lo llamamos religión, que te lleva a una experiencia sobrenatural es el Evangelio verdadero de Jesucristo. Amén. Y cuando tú lo recibes, comienzas a experimentar cosas que los naturales quizás no van a entender, pero que a través del Espíritu Santo se te son reveladas. Y eso es lo que te hace convertirte en un discípulo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana y le decimos: Señor, yo quiero tener una experiencia sobrenatural contigo a través de tu Espíritu Santo?